Vamos a estar analizando un Rashi, Shemot, capítulo 12, versículos 3 al 6. Hashem le dice a Moshe y a Aarón: transmítanles a toda la congregación de Israel. Díganles: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan familiar, un cordero o cabrito por familia. ¿Por qué cabrito o cordero? Porque es que la palabra en hebreo que se nos coloca acá como cordero es C. C puede ser un cordero o puede ser un cabrito, cosa que al traducirlo al español no hay cómo. ¿Ven? Entonces, el sacrificio de Pesaj no necesariamente tenía que ser un cordero, podía ser un cabrito. Clan familiar, un cordero por familia. Si la familia fuese demasiado pequeña para comer todo, un cordero, un cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar tomará uno, de acuerdo al número de personas. Los individuos serán inscriptos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. El animal deberá estar íntegro, deberá ser macho menor de un año, podrá ser un cordero o un cabrito, como ya lo vimos. Y el 6 terminamos, dice, deberán mantenerlo hasta el día 14 de este mes de Nisan, cuando lo degüelle toda la congregación de Israel a la tarde. Entonces, un punto aquí básico. El 10 debían apartarlo y debían mantenerlo en casa hasta el 14. En la tarde se sacrificaba, ¿bien? Para consumirlo al comienzo del día 15, es decir, en la noche. La pregunta que surge, esto lo estoy basando en el Humash de Shem Tov, en los comentarios que hacen: ¿por qué se apartaba el animal 4 días antes? ¿Por qué no podía ser 3 días? ¿O por qué no podía ser un día antes? La pregunta entonces es válida. Esto solamente en el primer Pesaj, porque en los Pesaj siguientes que ellos hicieron cuando estaban en la tierra de Israel no aplicaba esos 4 días anteriores. Entonces, vamos a tratar de estudiar con Rashi acerca de este punto. Dice entonces Rashi: hablen a toda la asamblea de Israel para decir: en el 10º día de este mes, es decir, del mes de Nisan, háblenles en este primer día del mes, el Jodesh, y díganles que en el 10º día del mes tomen el animal. Es decir, el primer día del mes, 10 días antes, se les advirtió que deberían tomar al cordero el día 10. Y sigue diciendo Rashi: lo tendrán en custodia. En este caso, dice Rashi, este término implica un examen, ya que el animal precisaba ser examinado por defectos 4 días antes de ser degollado. ¿Y por qué razón, dice Rashi, Dios adelantó 4 días la toma del animal para la ofrenda de Pesaj en Mizraim a su degüello, lo que no ordenó con respecto a la ofrenda de Pesaj de las generaciones futuras? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre el primer Pesaj y el resto de los Pesaj? En respuesta a ello, Rabí Matías Ben Harash solía decir: vemos que con respecto al Éxodo, la Escritura declara: y yo pasé por ti y te vi, y he aquí que tu momento era un momento de amor. Con estas palabras, Dios quería decirles: ya había llegado el momento de cumplir el juramento que juré a Abraham, en el sentido de que liberara a los descendientes. Pero ellos no tenían preceptos a los cuales dedicarse para que pudieran ser liberados, como se declara. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en Egipto en un nivel de idolatría alto. El hombre siempre debe poner de su parte. Es decir, Dios podría hacernos ricos, pero Él quiere que nosotros trabajemos para que adquiramos las cosas. Dios podría hacernos sabedores de todo lo que amerita nuestra carrera profesional, pero Él quiere que estudiemos. Dios quiere sacarlos de Egipto, pero Él quiere que ellos tengan
la participación en el acto de la salida. No solamente que digan, bueno, vamos, sino que deben tener actos de Torah que justifiquen también esa salida. Como estaban tan alejados y estaban contaminados con la idolatría, ellos estaban, como vemos más adelante, que dice, en relación a Israel, y tú estabas desnuda y descubierta. Eso de desnuda y descubierta se relaciona con la falta de mitzvot, con la falta de mandamientos. Cuando el Hijo de Dios está bien vestido, sale a la calle bien vestido, anda a su vida bien vestido, bien cubierto, quiere decir que es una persona que está guardando mandamientos. Pero si no los guarda, es como si estuviera desnudo. A esto veámoslo aquí en Ezequiel 16:7. Dice, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Ese desnuda y descubierta, como les dije, se está refiriendo a la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en el momento en que llegó la salida de Egipto, en el momento que llegó la redención, en el momento que llega el primer pez. Por esta razón, ¿por qué? Porque estaba desnuda y descubierta, la novia, es decir, el pueblo de Israel. Dios les entregó dos mandamientos, la sangre de la ofrenda de pesa y la sangre de la circuncisión. Pues esa misma noche se circuncidaron, como se declara, te di revolcándote en tus sangres, hablando de la sangre del sacrificio de Pesaj y la sangre de la circuncisión que tuvieron que tener. Ustedes saben bien que no se puede participar del sacrificio de Pesaj si no se está circuncidado. ¿Eso cuándo era la cena de Pesaj? El 15 del mes de Nisan. Ahora, la pregunta que nos surge es, si los patriarcas se circuncidaron, ¿en qué momento dejaron de hacerlo? Porque hasta donde sabemos se circuncidaban. Los comentaristas rabínicos indican que los israelitas dejaron de circuncidarse en Egipto debido a la esclavitud y a la opresión egipcia. Es decir, que en los primeros años en que llegó Israel a Egipto, cuando reinaba Joseph, se siguieron circuncidando. Pero cuando llegó otro faraón, desaparece Joseph y viene la opresión y la esclavitud, entonces dejan de circuncidarse. La Mejiltá del Rasbí sobre Shmot 12:6 nos dice, explica que antes del éxodo, la Mejiltá, los israelitas estaban en un estado espiritual bajo y no cumplieron con la circuncisión. Hashem les dio dos misbots para ganar méritos y la circuncisión. El Midrash Tanjuma, la Parashá Bo, relata que los israelitas en Egipto estaban asimilados y muchos dejaron de cumplir la Brit Milá por miedo a los egipcios o por influencia de su entorno. El Talmud Babli, también en Pesaj 96a, nos dice que el sacrificio de Pesaj recuerda que los participantes estuvieron circuncidados, lo que implica que muchos israelitas no lo estaban antes del éxodo. Ezequiel 16:6, según el Midrash, el profeta dice, y pasé junto a ti y te vi revolcando en tu sangre. Los sabios interpretan esto como una referencia a dos tipos de sangre, como vimos también, la sangre del sacrificio de Pesaj y la sangre de la circuncisión. El Midrash sugiere que la tribu de Leví sí mantuvo la circuncisión, Shemot Rabá 19:5, ya que no estaban tan oprimidos como el resto del pueblo, porque ellos eran los sacerdotes del pueblo y tenían ese privilegio delante del gobierno de Faraón. Te vi revolcándote en tus sangres. ¿Por qué? Porque esa misma noche, ¿cuál misma noche? Puede ser el 15 de Nisan, que es donde venía Pesaj, pero eso nos va a meter en unos problemas que vamos a analizar más adelante. Entonces, como se declara, te vi revolcándote en tus sangres, frase que implica dos sangres. Y con respecto a la misma idea, dice Rashi, también se declara, y tú también, por la sangre de tu pacto,
envíe libre a tus prisioneros del foso sin agua. ¿Eso dónde está? En Ezequiel 16:6. Y debido a que los israelitas en Misraim estaban inmersos en la idolatría, ese era el problema central que tenían ellos en Egipto, Dios les dijo, saquen y tomen para ustedes del rebaño. Con estas palabras también quería decirles, Zacarías 9:11, saquen sus manos de la idolatría y a cambio tomen para ustedes un animal del rebaño de mandamiento. Ahora, vamos a ver las diferentes explicaciones que nos dan. En este caso, el Gurayé. El Gurayé ya vimos que es un comentario escrito por el rabí Yudá Ben Bezalel en el siglo XVI-XVII. ¿Por qué hubo necesidad de 4 días de preparación para el cordero de Pesa? Durante estos 4 días, el animal fue revisado por cualquier imperfección que pudiera volverlo inválido para el sacrificio. Se precisaban varios días, pues a veces una persona no descubre una imperfección en un día y si la ve al siguiente, en el mérito de ocuparse con la misma durante 4 días del pueblo judío, se hizo merecedor de la redención. El Da'at Sekeinim nos dice al respecto, se requirieron 4 días porque la recuperación de una circuncisión demora 3 días y ellos precisaban estar curados a fin de viajar. Así, el cuarto día fue sacrificado el cordero de Pesaj. Ahora, el Midrash, Shemot Rabbah 19:5, nos dice, Dios quería redimir al pueblo judío, pero este carecía de mérito, por lo que Dios dijo a Moshe que lo circuncidara. Sin embargo, muchos de ellos se rehusaron. Entonces, Dios emitió la orden de hacer el sacrificio de Pesaj e hizo que el aroma del sacrificio de Moshe se extendiera por todo el mundo, incluso al jardín del Edén. El poderoso aroma hizo que el pueblo judío ansiara saborear el sacrificio, por lo que se reunieron alrededor de Moshe y dijeron, por favor, déjanos comer algo de tu cordero de Pesaj. Dios dijo, sí, si ustedes son incircuncisos, no pueden comer. Inmediatamente ellos permitieron ser circuncidados y mezclaron la sangre de cordero de Pesaj con la sangre de la circuncisión. Ahora, el Mashkin de David nos dice, Dios quería que el pueblo judío fuera digno de redención, por lo que le dio la mitzvah del cordero de Pesaj. El principio es que Dios da en el momento que lo merecemos, no cuando lo queremos. Le dio la mitzvah del cordero de Pesaj. Sin embargo, dado que este precepto no involucra malestar personal alguno y comer del sacrificio era antes positivo, era agradable, no era un acto suficientemente benemérito en sí mismo. Por lo tanto, Dios exigió que el pueblo judío también se circuncidara. Vemos del mencionado Midrash que había 2 series de circuncisiones. Primero, aquellos que siguieron la instrucción de Dios inmediatamente. Y segundo, otros que solo se circuncidaron a última hora bajo coacción. Esta primera serie de circuncisiones, entonces se entiende que fue el 10 de Nisan, ¿bien? Y la segunda serie de circuncisiones sería la noche de Pesaj. Ahora, vamos a ver Shemot 12:7. Dice, luego tomarán de la sangre del animal y la pondrán en los dos marcos de la puerta exterior y en el dintel de las casas en las que coman. Esto nos está enseñando que el animal fue sacrificado el 14, esa sangre ya estaba lista para marcar los marcos y el dintel de las casas en las que iban a comer. Esto nos da la idea además de que las dos sangres podían estar también hablando del día 14 en el que se sacrificaba el animal y también se circuncidaron. Es probable que fuese así. Vamos a ver entonces el panorama general de la pregunta que nos hace Rashi. ¿Por qué se tomó el cordero de Pesaj temprano, 4 días antes? El Gurarié contesta que se necesitó un periodo de 4 días para inspección de imperfecciones. Esto tiene un problema porque todos estos comentarios que están haciendo están basados en el comentario de Rashi y están basados a su vez en la cita que hace Rashi del Rabbi Matatia Ben Harash sobre este tema. Y resulta que el Rabbi Matatia Ben Harash no menciona que
se separó 4 días, todos con la única intención de observar y de inspeccionar al animal, como realmente sucede en las siguientes generaciones, donde toman al animal y lo revisan en el mismo día y lo sacrifican. Por otro lado, el Dad Sekeinin sugiere que el cordero de Pesach se tomó temprano a fin de proveer un periodo de recuperación de la circuncisión. Sin embargo, Rashi dice con respecto a esto que se circuncidaron esa noche, 15 de Nisan, y entonces se circuncidaron en la noche del 15 de Nisan o se circuncidaron el 10 de Nisan. ¿Cuál de los dos? El Masquil de David nos dice que se tomó un periodo de 4 días a fin de proveer 2 series de circuncisión. Es decir, el Masquil de David trata de resolver el problema diciendo, una serie de circuncisión fue el día 10 y les quedaron entonces 3 días de recuperación, pero que además otros entonces lo hicieron el 15. Pero esto tiene un problema también, y es que Rashi escribe explícitamente que al pueblo se le dio la orden de todo el que consuma la cena de Pesach tiene que estar previamente circuncidado. Esa orden, ese prerequisito fue entregado el 14, es decir, el mismo día que se sacrificó el animal. Lo más probable es que, como nos lo explica Rashi, cuando Rabbi Matías Ben Harash se refiere a la sangre del cordero de Pesaj, seguramente no se refiere a su consumo, sino más bien a la orden del faenado, es decir, el 14. Y tomarán algo de su sangre y la colocarán sobre las dos jambas, sobre el dintel de las casas en las que comieron, como vimos en el versículo 7 que leímos previamente. El propósito de este periodo de días es, como describe Rashi, apartar al pueblo judío de la idolatría en que estaba sumido. Para explicar este concepto de apartar al pueblo judío de la idolatría en la que estaba consumido, Rashi citó el dicho del Rabbi Matatía Ben Harash, que 2 misbot se exigían al pueblo judío en este momento para eliminar la desventaja espiritual, la ausencia de mérito por la cual ser redimido. A primera vista, una única mitzvah parecería suficiente para este fin, asegurar que el pueblo judío no estaba más desnudo de mandamientos. Sin embargo, el rabí Matías Ben Harash explicó que 2 mitzvot fueron necesarias. ¿Por qué? Esto es porque el proceso de apartarse de la idolatría involucra 2 elementos. Por un lado, como tenemos arriba, involucración positiva con mitzvot y actos buenos. Esto se logró mediante estos 2 mandamientos. Por un lado, la circuncisión, que permite al judío ingresar en un pacto con Dios, y por otro lado, la renuncia pública al Dios de Egipto. A los judíos se les ordenó degollar un cordero, la deidad de Egipto, ¿sí? Como está en Shemot 8:22, porque si ellos habían caído en la idolatría en Egipto y el Dios que representaba toda la idolatría de Egipto es el cordero, entonces la orden de renunciar explícitamente y públicamente a ese Dios se dio con el sacrificio de ese cordero, que debería ser asado a la vista de todos afuera, no se asaba dentro de la casa. El cordero se asaba y no se cocía en el sentido de sumergirlo en una sopa y cocinarlo, sino porque ahí no se ve, sino afuera, a la vista de todos, y asado, dando vuelticas ahí en la brasa, para que todos los egipcios que estaban ahí se dieran cuenta. Esto logró una total desvinculación de su anterior conducta idólatra. Esa renuncia pública era evidente para el egipcio y era evidente para el judío que habitaba junto con él.